Este proyecto presenta el desarrollo de un programa en MATLAB para calcular los perfiles de temperatura de un intercambiador de calor de placas que trabaja con dos fluidos a diferente temperatura. Aquí el usuario puede escoger entre una configuración en contracorriente o en paralelo que usa el método de Euler, el OD23 y el OD45. Los intercambiadores de calor de placas son equipos conformados por una serie de placas metálicas corrugadas organizadas en serie, por medio de las cuales pasan intercalados los dos fluidos, frío y caliente. Estos equipos se caracterizan por su alta eficiencia en la transferencia de calor, además de ser muy compactos, seguros, versátiles y de fácil limpieza. Este proyecto permite escoger al usuario la configuración y los métodos de cálculo del intercambiador de placas con unas características previamente definidas para el equipo. También el usuario podrá determinar la temperatura y el flujo másico de cada corriente. Aquí vemos también las características generales del intercambiador con las cuales se realizaron los cálculos, como el material específico y el espesor de las placas, el ancho del paso o el espacio entre placa y placa, el área transversal que se refiere al área donde se realizará la transferencia, el coeficiente de transferencia, el ancho y el diámetro equivalente, que es un valor calculado, la altura de paso, que también es calculada a partir del área y el ancho de la placa, y el número de pasos de fluido frío y de fluido caliente. Partiendo de esta información, al usuario se le solicita ingresar el flujo másico y la temperatura inicial de cada fluido, con lo cual se calculan las propiedades de densidad, viscosidad, capacidad calorífica y conductividad térmica para cada fluido seleccionado, y con esto se calcula el número de Reynolds, el número de Prandtl y los coeficientes de calor de los fluidos a una temperatura determinada. Previamente a presentar los resultados, al usuario se le hace la consulta sobre qué configuración y qué metodología de cálculo quiere usar. Una vez el usuario define los requisitos de cálculo, internamente cada metodología calcula las propiedades de los fluidos en las temperaturas correspondientes, y luego procede a calcular los coeficientes globales de transferencia de calor entre las dos corrientes. Seguido a esto, se plantea la ecuación diferencial, que depende de las variables mencionadas y la temperatura de los fluidos en cada paso. Posteriormente se define un dz, que es el diferencial de la altura del paso, el cual va a usar en aplicación del método. Como resultado se espera obtener el perfil de temperatura de cada corriente dentro del intercambiador, que refleje la variación de la temperatura a lo largo del paso y las temperaturas finales de acuerdo a la configuración y al método seleccionado. Una vez abierto el programa, nos dirigimos a la ubicación de la carpeta que contiene los archivos necesarios para ejecutar el script. Esta contiene 5 archivos: los archivos nativos de MATLAB, que contienen los scripts y las funciones, y 2 archivos Excel denominados caliente y frío, que contienen las características necesarias para el funcionamiento de la aplicación. Podemos visualizar el contenido del script en la ventana del editor, donde se especifican los comandos, las librerías y las funciones necesarias para el desarrollo del ejercicio. En primera instancia observamos el comando display, el cual nos permite visualizar el contenido en la ventana de comandos. Como se observa, se desplegará la información del contenido del script y las características para su ejecución. En primera instancia, se solicitará que el programa realice el llamado de los datos y haga lectura de los mismos mediante el comando xlsread. Size permite leer el número de filas de las tablas. Char lee los nombres de los fluidos omitiendo la primera fila y modifica su clase a char para que puedan usarse en display. Ahora seguimos con la solicitud de datos al usuario. Una vez realizada la lectura de los datos, se genera un listado de los fluidos a trabajar y mediante el comando num2str se genera una lista de números que serán los identificadores para los fluidos. RepMap se usa para que aparezca un espacio en blanco entre el identificador numérico y el nombre del fluido. Con input, el usuario selecciona el fluido con base en su identificador numérico. El comando while permite ejecutar repetidamente declaraciones mientras una condición es verdadera. Sprintf se usa para que el operador de cambio de línea tenga efecto. La estructura while asegura que el usuario digitará un número comprendido en el rango de indicadores numéricos posible. Si no lo hace, se volverá a solicitar el indicador. El lazo se rompe cuando se realiza una selección correcta. El siguiente display muestra al usuario el fluido que ha seleccionado. Ahora bien, se hace el llamado de la tabla de propiedades para los fluidos calientes. Este procedimiento se realiza de la misma forma que la anterior, solo se han modificado las entradas de frío por caliente.
Se utilizarán dos herramientas propias de MATLAB denominadas OD23 y OD45 junto con el método Euler para obtener los perfiles del flujo en paralelo y comparar su comportamiento. Como se puede ver en el script, una vez definidas las variables, se agregan a este dos funciones input para que el usuario decida si desea realizar el cálculo en flujo en paralelo o contracorriente, y si escoge realizarlo en paralelo, se da la opción si lo desea realizar por el método de Euler, por el método OD23, por el método OD45 o si desea comparar los tres métodos. Para esto se ingresan en el código funciones if que trabajan dependiendo del número que ingrese el usuario. Si se ingresa 1, el programa utilizará el método de Euler mediante el siguiente código, en el cual se definen las ecuaciones diferenciales y se genera un ciclo de iteraciones con delta t de 800. Dado que el intercambiador es de 7 pasos, se realiza un cálculo para la solución de 7 ecuaciones diferenciales anidadas, con lo cual se obtienen los perfiles de 7 temperaturas distintas en el intercambiador. Para visualizar los resultados se utiliza la función plot. Cuando se ingresa el valor 2, el programa utiliza la función OD23 para solucionar el sistema de ecuaciones diferenciales. Para ello se utiliza un script alterno que funciona al guardar las variables principales definidas por el usuario al inicio del programa principal. Esto con el fin de que se vuelvan a escribir de nuevo estas variables por el usuario. El script alterno es una función en la cual inicia cargando las variables guardadas previamente. Posteriormente se define de nuevo las ecuaciones diferenciales de los perfiles de temperatura, pero en lugar de dejarlas como variables en el método Euler, se dejan como funciones, las cuales serán resueltas por la función OD23 u OD45 en el script principal. Para ello se define un vector inicial con las temperaturas de entrada y un vector con el intervalo de integración. Luego se utiliza la función plot para evidenciar los resultados en cada uno de los casos. Finalmente, cuando el usuario ingresa el valor 4, el programa agrupa los tres métodos y mediante el uso de la función subplot los grafica de manera conjunta para permitir su comparación. Si en el primer input el usuario ingresa el valor 1, el programa omite la metodología anterior y pasa directamente a realizar el cálculo para flujo en contracorriente, el cual se explica a continuación. Lo primero que vemos es que a cada paso se le asignan las temperaturas de entrada, tanto para la corriente fría como para la caliente. Lo que vemos aquí es que a las corrientes de alta temperatura se les asigna el mismo valor de T1. Luego definimos un vector de tamaño 1 por 400 sobre el cual se realizarán las iteraciones de la función for. Después calculamos la diferencia para cada corriente caliente, como la temperatura caliente inicial menos la temperatura en T1, que es la temperatura de la corriente fría, y con esto calculamos la diferencia total, que es el promedio entre las diferencias de T2, T4 y T6. Con esto se espera que el diff total sea un valor positivo o mayor a 0.1, con lo cual se iniciará el ciclo while, que establece que mientras diff total sea mayor a 0.1 se ejecute el ciclo. Este ciclo se inicia con el cálculo dentro del ciclo for, con i de 1 hasta 400, donde se desarrollan las ecuaciones de cálculo de propiedades previamente vistas. Como resultado de estas iteraciones se obtendrán unos valores de las temperaturas de cada paso al final de la placa, como resultado de la última iteración. Los valores que se obtienen de T2, T4 y T6 deben corresponder a las temperaturas de entrada TH, digitada por el usuario. Para la primera iteración de while se espera que diff total sea mayor que 0.1, para lo cual se hace una comparación de las temperaturas finales de las corrientes calientes con TH. Luego se evalúa con una función if las temperaturas finales de las corrientes calientes. Si es mayor que TH, a la temperatura de inicio de la iteración se le resta 0.1, pero si es menor, se le suma 0.1. Esta comparación se realiza para T2, T4 y T6 hasta que cumplan con las condiciones y la temperatura final de las corrientes de la iteración 400 sea muy cercana a la temperatura registrada por el usuario. Cuando esto se cumpla, la diferencia diff total será igual o menor que 0.1 y se saldrá del ciclo while.
Seguido de esto se continúa con el proceso de graficación tal cual en los otros métodos. Bueno, a continuación veremos un ejemplo de la ejecución del programa. Lo corremos, lo primero que nos muestra es una información general del equipo y nos solicita que ingresemos el código del fluido frío y nos muestra los fluidos y los códigos que tiene cargados este programa. Para este caso vamos a trabajar con agua, por lo que digitamos 2 y le damos Enter. Luego nos pide el código del fluido caliente, por lo que digitamos 2 también para trabajar con agua y le damos Enter. Ahora nos pide ingresar el flujo másico del fluido caliente en libras por hora. Ingresamos 9647 y le damos Enter. Ahora la temperatura del fluido caliente, ingresamos 169.9 y damos Enter. Luego nos pide la información del fluido frío. Ingresamos 9296 y 60.6 para temperatura y damos Enter. Luego el programa nos solicita la configuración en la cual queremos desarrollar el programa, 1 para contracorriente y 2 para paralelo. En este caso vamos a darle 2 y damos Enter para trabajar en paralelo. Ahora el programa nos dice que tenemos la posibilidad de escoger por qué método desarrollar, si por Euler, por el OD23, por el OD45 o si queremos hacer una comparación de los 3 métodos. Digitamos 4 para que nos arroje una comparación de los 3 métodos. Aquí vemos que como resultado del programa nos muestra 3 gráficas con los resultados de los métodos. Lo que nos muestra son los perfiles de temperatura de los fluidos frío y caliente en cada canal en función de Z, que es el largo de la placa. Con esto concluimos que el programa corre de acuerdo a lo esperado y el usuario puede probar los diferentes fluidos disponibles para el programa y jugar con los flujos máxicos y las temperaturas para determinar los perfiles de los fluidos en cada corriente. Eso es todo por ahora, les agradecemos mucho su atención.